Este sonriente maestro de matemáticas de secundaria está acusado en un impactante caso de abuso, supuestamente contra sus propios hijos gemelos, que tienen apenas 6 semanas de nacidos. Los bebés fueron al hospital con moretones y costillas rotas, supuestamente a manos de su propio papá. Y no solo es impactante lo que supuestamente le dijo a la policía cuando lo interrogaron sobre las lesiones, sino que quizá aún más impactante es lo que le dijo a un reportero del periódico sobre lo que supuestamente hizo. Este es el caso de Law and Crime. Soy Chris Stewart. Los casos de abuso infantil realmente tocan una fibra sensible porque las víctimas son muy jóvenes. Y en este caso estamos hablando de gemelos y estamos hablando de bebés de apenas 6 semanas de edad. Y por más impactante y difícil que sea hablar de lo que se acusa al sospechoso en este caso, también es impactante lo que supuestamente le dijo a la policía y lo que, según informes, le dijo al periódico local. Esta es la persona que la policía dice que es responsable de lo que supuestamente les ocurrió a esos bebés. Su nombre es Reese Sorensen. Tiene 28 años y antes de su arresto era maestro de matemáticas en una secundaria de Salem, Oregón. Aquí está su nombre todavía en el directorio del personal esta mañana para esa escuela. El periódico local, el Salem Reporter, que ha estado cubriendo esta historia de cerca, dice que desde su arresto él ha renunciado a su puesto en la escuela. Sorensen es capitán del Ejército de Estados Unidos, un puesto de liderazgo. Él es oficial, pero su labor más importante, donde la policía dice que falló, es ser papá. Reese es un padre casado de 2 gemelos, un niño y una niña, y según la policía tenían solo 6 semanas de edad cuando ocurrió esta historia. El reportero de Salem revisó la declaración jurada de la policía en este caso, y esto es lo que supuestamente dice esa declaración jurada. Regresemos al 10 de agosto porque ese es el día en que la policía dice que los llamaron al hospital porque los doctores notaron que algo andaba muy mal con los 2 niños que les llevaron. Llevaron a los niños al hospital ese día en Salem, Oregón, porque según la declaración jurada revisada por el periódico, uno de los bebés tenía dificultades para tragar. Cuando los doctores examinaron a ambos niños, descubrieron que no solo tenían moretones, sino que también estaban gravemente desnutridos. La declaración jurada indica que los doctores vieron a los bebés con ojos inyectados de sangre y sus padres dijeron que era por vomitar. Así que los doctores decidieron examinar a estos niños más a fondo para ver si algo andaba mal. Y esto es lo que supuestamente encontraron. Uno de los hijos de Sorensen tenía 10 costillas rotas. Los doctores notaron que los bebés se estremecían al acercarse a alguien. Ahora, la niña presentaba moretones en la boca. Y esto es lo que estamos empezando a aprender sobre lo que Sorensen supuestamente le dijo a la policía en el hospital. Su versión de la historia, por así decirlo, porque según los informes, les dijo a los detectives que metió un trapo en la boca de su hija de 6 semanas para que dejara de llorar y gritar, diciendo supuestamente que estaba cansado y, cito, al borde de la desesperación. En cuanto a las costillas rotas, Sorensen supuestamente dijo que puso su puño en el estómago de la niña, usando los nudillos y fuerza para ayudarla a sacar los gases. También supuestamente apretó a la niña de 5 a 10 veces antes de que su esposa lo detuviera. El reportero de Salem lo dice tras revisar la declaración jurada. La esposa de Sorensen no enfrenta cargos y no se sabe si está bajo investigación. Según los informes, ella dijo que Sorensen era muy brusco con los niños y que no confía en su esposo para que esté solo con los bebés. Creo que es importante hablar de lo pequeños que son estos niños porque no solo no pueden defenderse, sino que estos niños, con solo 6 semanas de edad, Sorensen ha sido papá por solo 1 mes y medio. ¡Eso es todo! Y ya tiene la reputación en su propia casa de ser demasiado brusco con los niños y su esposa dice que no confía en él para que esté solo con los niños. Esto es después de solo 1 mes y medio de ser padre. Me parece muy impactante. Aunque su esposa no cree seguro que él esté cerca de los niños y con la lista de supuestas lesiones mencionadas, Sorensen está fuera de la cárcel. Fue liberado de la cárcel al día siguiente de su arresto. El reportero de Salem dijo que los cargos no cumplían los criterios para mantenerlo más tiempo en la cárcel. Así que actualmente está libre, pero según se informa, algunas de las condiciones son que no puede tener comunicación ni contacto con sus hijos. Ahora, sus cargos originalmente eran 2 cargos de asalto en 3er grado y un cargo de estrangulamiento, así como un cargo de maltrato criminal.
Ahora está acusado de 5 cargos de maltrato criminal en primer grado y un cargo de uso ilegal de un arma. Ahora, Sorensen no parece estar negando mucho de lo que acabo de leerles que la policía alega, porque habló con el periódico Salem Reporter. Dijo que está trabajando para mejorar, que empezó a buscar ayuda tomando clases de consejería después de su arresto. Así que de alguna manera podrías ver eso y decir que esta es una persona que está tratando de aceptar la responsabilidad. Veremos qué decide el sistema legal cuando deba presentarse en la corte el próximo mes. También, según los informes, les dijo a los detectives que tiene un problema de ira y que se frustra fácilmente con sus gemelos que llegaron a este mundo hace mes y medio. Sorensen debe presentarse en la corte el próximo 4 de septiembre. En cuanto a esos gemelos, el niño y la niña ya salieron del hospital, según el reportero de Salem. Ahora nos acompaña para hablar de esto el detective retirado de la policía de Nueva York, David Sarney. Gracias como siempre por estar con nosotros en Law and Crime. Algunos de estos casos de los que sé que hemos hablado en el pasado sobre presunto abuso infantil, que es lo que es en este momento, simplemente tocan una fibra muy sensible. Y con esta historia para mí es que pienso en la edad de estos niños. Y como padre, sí, los primeros días de tener un hijo son difíciles. Es agotador y cansado. Tener gemelos sería difícil, pero estos niños solo tienen 6 semanas. Su esposa dice que no confía en él con los niños. Él admite tener problemas de ira. Y para mí, incluso si él dice ahora, como me di cuenta de que estaba equivocado y todo eso, parece que hay algo más pasando aquí, más allá de simplemente decir, bueno, estaba en el momento, realmente enojado cuando sucedió. Sí, y gracias por invitarme de nuevo a esto y estás viendo el hecho de que son gemelos. Y no conoces los antecedentes antes de que tengan expectativas. Tienen gemelos. Sabes que va a ser difícil, pero la realidad es esta. Son tus hijos, son tus bebés. Tienen 6 semanas de edad. Ya deberías haber estado preparado en algún momento de que estos niños va a ser una crianza difícil, porque así es. Ser padre de bebés es que ellos dependen de ti las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Ellos esperan que alguien como proveedor haga lo correcto por esos niños. Y tienes que hacerlo, te privas de sueño, sí. A veces están inquietos y llorando, sí, pero eso es lo que esperabas. Si no tenías expectativas de tener hijos, entonces debiste haberte preparado para eso. Pero una vez que tienes a estos niños, tienes que ser el proveedor y ver lo que hicieron. Esto es sistémico, no solo un error aislado de, ops, hice algo mal. Tenían moretones y costillas rotas desde hace tiempo. Se estremecían cuando los doctores se acercaban a sus caras. Eso es para un niño de 6 semanas, para un niño de poco más de un mes, que ya fisiológicamente se aleja de una persona. Eso debes verlo y decir, hubo más, definitivamente. ¿Y la mamá es cómplice? Sí, ella es cómplice en el hecho de que si no sentía que él estaba cómodo estando cerca de él, debía buscar ayuda. Oregón tiene la oportunidad de ayudar a hacer eso o algo por el estilo, que si necesitas la asistencia, consíguela. No esperes hasta el último minuto. Y luego todo esto, ya sabes, de la única manera en que se habrían enterado de que esto sucedió. Y afortunadamente, ya sabes, los primeros en responder, ya sabes, los reporteros obligatorios, y fueron al doctor. La policía no se habría involucrado si eso no ocurría. O si los niños estuvieran muertos, los bebés estuvieran muertos. Ese sería el siguiente paso. Pero afortunadamente, al menos esto se detuvo, pero nunca debió haber pasado en primer lugar. Y la preparación es clave para tener un bebé. Sabes, esa es la parte importante. Sabes, este es tu hijo, son la sangre de tu vida, te sacrificas. No los lastimas porque no te gusta cómo lloran, no los lastimas porque, bueno, no sabes qué más hacer. No, si sabes, y si no sabes, busca ayuda. Y creo también, o sea, si hay algo en esta historia, y nunca debería pasar, pero desafortunadamente hay demasiados casos donde sí sucede. Pienso en los doctores de este hospital que, supongo, uno de los niños supuestamente fue llevado al hospital. Y el problema, la historia que dieron los padres fue que estaban teniendo problemas para tragar. Y luego los doctores simplemente miraron y vieron algo que simplemente no parecía correcto. Así que investigaron más a fondo y luego tomaron la decisión de llamar. Ya sabes, supuestamente reconocieron el problema y luego llamaron a la policía que se involucró. Como investigador, quiero decir, ¿qué tan común es que así es como se descubren algunos de estos casos de abuso infantil, que es la llamada del hospital? Que ciertamente para cuando un niño llega al hospital ya es demasiado tarde, pero aún así, sabes, los llevan a un lugar donde entonces tú entras en el proceso y comienza la investigación. Sí, así es como suele funcionar a veces. Es como que hay una llamada al 911 por ruidos fuertes o algo así, o una disputa en la casa.
A menudo los padres, después de todo esto y del presunto abuso, cuando el daño ya está hecho y no pueden hacer más, entonces llevan al doctor. Y esa es la parte importante del reporte obligatorio. Antes, por ejemplo, en el estado de Nueva York, los maestros y doctores a veces no lo reportaban porque era un asunto familiar. No lo hacían, pero ahora por suerte hemos avanzado. Esto es importante porque en Nueva York existe el equipo de respuesta instantánea para llamadas telefónicas. Así que vamos a tener un equipo disponible que sale de inmediato, el cual está compuesto por investigadores de servicios infantiles de los escuadrones de detectives que irían a ese hospital y comenzarían su investigación. Y eso vuelve a él. Es afortunado que se haya encontrado en el momento en que se encontró, porque ahora salvaste 2 vidas ya que iban a morir. Ese es el hecho. Según lo que ves, la desnutrición y las lesiones solo aumentarían, como hemos visto en incidentes domésticos con niños y adultos. La violencia aumenta, ¿no? Realmente no disminuye. Cuando se salen con la suya una vez, luego hacen el paso B, el paso C, el paso D, y eso es lo que hacemos. Con los investigadores, y cuando llegan ahí, yo abogo porque tengamos, y sobre los detectives, al menos en el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, existe una sección especializada en niños, la División de Víctimas Especiales. Es importante porque al tratar con niños y bebés, quieres especialistas en el tema. Y no solo eso, fiscales especializados para ver, ya sabes, porque a veces, desafortunadamente, cuando los bebés mueren, pueden morir de muerte súbita y, ya sabes, puede ser por cualquier cosa. Pero esa investigación es importante porque los bebés no pueden decirte nada, los niños puede que no te digan todo. Por eso la participación del personal médico, trabajo social, investigadores y fiscales especializados es beneficiosa, pues si el niño se cayó accidentalmente, ellos pueden determinarlo. Si hay abuso sistemático, también lo vemos. Y hablas sobre la parte sistémica de esto. Y ya sabes, todo lo que sabemos hasta este momento es lo que se ha alegado en cuanto a las lesiones que tenían los niños cuando llegaron al hospital. Y luego la mamá hizo algunas declaraciones interesantes sobre simplemente no confiar en su esposo estando solo con los niños, lo cual nuevamente es interesante, considerando que llevan solo 6 semanas siendo padres. Pero al mismo tiempo, tienes a los niños, ¿sabes? Cuando un doctor se les acercaba, se sobresaltaban. Y estamos hablando de un niño pequeño. Así que ya ese tipo de impulso estaba presente cuando empezaron a tomar leche o fórmula, estaban hambrientos, es el término que se usó según el reportero de Salem. Y luego, ya sabes, también estaba este problema de la inanición. Claramente había algo más ocurriendo, no solo las lesiones en casa y sus causas, pero más allá de las declaraciones de la esposa. ¿Cómo se lleva a cabo una investigación para averiguar si lo que vimos en el hospital es solo la punta del iceberg? Por eso irías a la casa con consentimiento o una orden y revisarías el refrigerador. Cuando intervienen los servicios de administración infantil en Nueva York suelen ir a la residencia y dependiendo del caso, la policía también. Revisan la casa, el refrigerador y recaban información general esperada. Si estás alimentando a bebés, deberías tener fórmula o leche materna, donde sea que esté en el refrigerador. ¿Dónde está la ropa de cama? ¿Cómo está la ropa de cama? ¿Hay ropa de cama? Todo esto viene de, ya sabes, hace muchos, muchos años y esto fue en Nueva York. El caso de Lisa Steinberg, y de hecho utilizo esto en mis clases y hablo sobre eso. En ese momento era como dejarlo pasar, pero ahora es genial que nos involucremos. El problema es que solo intervenimos en casos criminales. La madre en ese momento sentía que él era un peligro para el niño. Debió haber buscado una alternativa o acudir a alguien. Él de hecho trabajaba en una escuela. ¿No hablarías con el personal o con el director y dirías, esto es un problema? Porque ahora él, ya sabes, esto es algo. Ella es completamente cómplice en esto. Sabes, si sentías que él no podía estar cerca de los niños y los niños tenían hambre, aparentemente, según la información de los doctores que estaban hambrientos, eres parte de esto. Porque no lo harías tú si ya sabes, si te preocupa la seguridad y el bienestar de tu bebé, y este es el problema. Otra vez, ella estaba trabajando, ella estuvo en casa todo el tiempo, estos temas influirán en la investigación. Harás estas preguntas para obtener un análisis detallado de lo que ocurría en la casa y determinar los hechos. Quiero decir, los bebés no se rompen las costillas. Esa es la realidad. Los conejos no se rompen las costillas. De alguna manera, eso lo hace un adulto, no hay ninguna acusación. Son acusaciones, claro, pero al hablar de lo físico y el bienestar de los niños y bebés, aquí es donde están.
bebé, infante. Tienes que ver, y por eso también te basas en lo que ve el doctor. Así es como haces el análisis. Hablas con los doctores que están en el lugar, te hacen un análisis, hablas con los padres, asistes y haces residencia, todo para determinar los hechos y circunstancias. Desafortunadamente hemos visto muertes de bebés y no ha habido ningún delito. Y la única razón por la que hacemos eso es porque realmente tenemos que enfocarnos en estos casos. Estos son casos serios y complejos. Y en eso necesitamos hacer mucho más. Ya sabes, esto es lo que pasa con los bebés. Están en casa. ¿Por qué no sales? Hablas con vecinos y la gente cerca. ¿Tienen guardería o algo similar? Esas son cosas que van a entrar en esa investigación. Así podrás determinar si hay o no criminalidad en esto. Se determinó con causa probable que hubo criminalidad en el trato de estos dos bebés. Sí, y según la declaración jurada que fue revisada por el periódico local, nosotros aún no la hemos recibido. Pero parece que Reese Sorenson admitió que, ya sabes, parte de eso fue que había moretones alrededor de la boca de la niña. Y la razón de eso es increíble pensar que alguien haría esto, incluso si no sabes nada sobre ser padre, que le puso un trapo en la boca a la bebé para intentar callarla, porque, según él, ya no sabía qué hacer, lo cual es una locura. Si eso es realmente lo que pasó, es una razón completamente absurda, ya sabes, para hacer algo así. Pero al mismo tiempo, creo que, y no estoy justificándolo, pero hay mucha gente. Recibes un bebé poco después de ir al hospital y es fácil sentirse abrumado. ¿Dónde está la línea entre alguien que simplemente no sabe cómo cuidar a alguien y luego, por otro lado, que este sea un caso de abuso infantil? Esto es abuso infantil según lo que recibes. Esa es la conclusión. Sabes, cuando hablamos de niños hay castigos físicos que suceden, como las nalgadas y esas cosas. A veces se permite cierto castigo físico a los niños, pero a los bebés meterles un trapo en la garganta es algo totalmente inaceptable. La verdad es que él tiene 28 años. Estamos notando que cada vez más personas jóvenes tienen dificultades para manejar situaciones estresantes. Y él es maestro. Él estaba en la reserva. Es increíble que cuando se trata de su vida social, no puede controlarlo, no sabe cómo manejarlo. Estamos viendo esto cada vez más con hombres jóvenes y mujeres jóvenes en sus 20s. No han entendido, no han madurado, no son maduros. Quiero decir, mis padres me tuvieron a una edad muy temprana y ellos supieron manejar las cosas. Y ahora parece ser cada vez más común, y esto muchas veces viene acompañado de abuso. Las personas en sus 20s y principios de los 30s no tienen control. Muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos no parecen ser capaces de manejar situaciones estresantes. Entonces reaccionan físicamente y en este caso meterle un trapo en la garganta a tu bebé o negarle comida o romperle las costillas. Esto es algo que te garantizo. Con lo de las costillas probablemente estabas sacudiendo al bebé para callarlo. Y por suerte los bebés no están muertos porque te digo, esto iba a pasar tarde o temprano. Sería una doble tragedia y preguntaríamos, ¿qué pasó? El beneficio es que ya sea para bien o para mal, ellos fueron al doctor. Y lo mejor que hicieron los doctores fue reportarlo a las autoridades, reportarlo a la policía sobre lo que vieron, cuál es su pronóstico y cuál es su análisis. Sí, él era capitán en la Reserva del Ejército de Estados Unidos. Este es un oficial que tiene responsabilidad sobre personas que están enlistadas, tal vez un teniente bajo su mando. Esta persona tiene responsabilidad, incluso en clase. Simplemente es la desconexión entre, supongo, ser maestro de matemáticas en una secundaria y luego tener ese tipo de responsabilidad incluso en la reserva militar. Eso es lo que realmente me llamó la atención de esta historia. Ahora, parece que habló con un reportero local y dijo, oye, me doy cuenta de que estaba equivocado. Es fácil poner los ojos en blanco cuando alguien dice eso. Yo también lo hago muchas veces. Pero has visto, ¿qué significa para él? Y supongo que el sistema legal, ya sabes, si alguien al menos admite sus errores y está avanzando, ¿cómo podría influir eso en la sentencia si esto va a juicio o si se llega a algún tipo de acuerdo? Bueno, hemos visto muchas veces que cuando hay arrepentimiento o admisión de culpa, suele haber algún tipo de rehabilitación en la que el juez puede ordenar visitas regulares de los servicios infantiles a la residencia para asegurarse de que estén cumpliendo con lo que deben hacer. Pero, y necesita algo de terapia. Eso está bien, todo eso está muy bien.
Pero esto no es un simple error de una sola vez. Ese es el problema. Esto no es un simple error de una sola vez, donde los bebés se asustan cuando alguien se les acerca a la cara o hay moretones alrededor de su rostro. Podría ser posible que haya sido algo de una sola vez, pero la inanición, la supuesta inanición, o que estos niños parecen estar desnutridos, eso es consistente, eso es continuo. Es como, ups, quizá él esté molesto porque lo atraparon, ya ha pasado antes. Sí, hice algo mal. Lo siento, pero esto parece ser algo sistémico y con complicidad de la madre. Y esa es otra cosa. No pasó solo una vez que el bebé salió herido, una acción de cualquiera de ellos. Esto parece una situación persistente con los bebés. Él puede decir lo que quiera decir. El sistema judicial, obviamente, y una cosa sobre los servicios para niños es que rara vez quitan la custodia a los padres, a menos que vean un tipo de abuso violento y atroz hacia los niños. Eso lo decidirían los tribunales si optan por el cuidado temporal. Pero te diré esto, muchas veces prefieren mantener a los niños con la familia bajo una supervisión extrema. Eso podría ser lo que pase en este caso. Su arrepentimiento, ya sabes, cometí un error, pero esto no es un error. Esto es coherente. Y consejería psicológica profunda para ellos, excelente. Ahora la pregunta es, ¿cuánto durará? ¿2, 3 o 6 meses? ¿Y volverá a sus viejas costumbres otra vez? Y eso es lo que tienes que observar, porque hemos visto personas que dicen, nunca lo volveré a hacer. Y en situaciones domésticas lo vemos todo el tiempo. No lo volveré a hacer. La primera vez que lo hacen, golpean a su pareja. Te diré ahora que eso siempre continúa de manera constante. Y eso es lo que nos debe preocupar. Sí, y sabes, hasta este punto, según entendemos, su esposa, la madre de los gemelos, no ha sido acusada. Seguiremos atentos a esta historia. Al parecer, él admitió varias cosas en el hospital o habló con la policía. Y he visto, sabes, no tenemos el video del interrogatorio ni el video de la cámara corporal de cómo fue esa conversación, pero he visto muchos videos de cámara corporal donde, sabes, el detective dice, oye, si admites esto, como tratando de obtener alguna información, sabes, yo te voy a ayudar y esto te va a beneficiar. ¿Cómo? Y no necesariamente en este caso, pero en general, ese tipo de cooperación, incluso cuando se admite algo horrible, ¿hasta dónde puede ayudarte en tu sentencia o en cómo se desarrolla el caso? Ese es el punto. En los interrogatorios, una confesión puede ser admitir algo, pero buscamos que quede claro que fue voluntaria, inteligente y consciente. Así que realmente te aseguras de obtener la mayor cantidad de detalles posible. Hice lo que hice. ¿Qué significa eso? Muéstrame. Solemos hacer eso. Y aunque no quiero revelar todos nuestros secretos sobre interrogatorios, este es un caso. Las únicas personas que saben lo que realmente pasó van a ser los padres y lo que vieron los doctores. Los bebés no pueden hablar. Obtendremos información sobre las lesiones de los bebés, pero debemos aclarar cómo ocurrieron. Cuantos más detalles tengamos, más información obtendremos en el interrogatorio. No sé cómo fue ese interrogatorio. ¿Estaba bajo custodia o sucedió en el hospital cuando él solo estaba cooperando? Ya sabes que no estaba bajo custodia. ¿Qué preguntas se hicieron? Eso lo puede resolver la defensa. Pero cuando hablamos del cuidado y bienestar de los bebés y de presentar cargos criminales, queremos asegurarnos de que todo se haga correctamente. Queremos asegurarnos de que si las lesiones que sufrieron los bebés son consistentes con lo que él le está diciendo a la persona con la que estamos hablando, ya sea a través de una entrevista o un interrogatorio, eso sea lo que realmente ocurrió. Eso es útil porque ahora podemos relacionarlo. Y mientras regreso, por más fingido que sea, podemos utilizar eso como parte de nuestras técnicas y cosas en los interrogatorios. Pero, ya sabes, y esa es una cosa como detective. Y, ya sabes, una cosa que uno de mis compañeros nunca haría con casos de bebés, se negaba, absolutamente se negaba, porque simplemente se enojaba mucho. Tenemos que separar realmente los sentimientos y emociones para hacer esta investigación a fondo, sin ningún tipo de sesgo. Y eso es lo único que, ya sabes, es difícil de hacer, pero tenemos que hacerlo porque queremos asegurarnos de que el caso criminal no muestre ningún sesgo al investigar. Investigar puede ser para apoyar o cuestionar el incidente. Queremos conocer todos los hechos. Las circunstancias nos permitirán, mediante la investigación, determinar la culpabilidad o inocencia de la persona investigada.
Sí, no, y es que este es un caso realmente frustrante. Y quiero decir, es todo tipo de emoción negativa que puedas imaginar cuando simplemente lees todo, cuando lo lees todo. Detective retirado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, David Sarney, agradecemos tu tiempo para hablar de estos casos difíciles pero importantes. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme y cuídense. Eso es todo en el caso de Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.